Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes? En Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el analista internacional Manuel Espinosa Jarquín. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Este 23 de enero, la Asamblea Nacional en Venezuela, que es mayoritariamente de oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ganaron mayoritariamente los partidos de oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, nombraron a su presidente Juan Guaidó como el presidente, o juramentaron a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, ¿no? Lo que deja a Venezuela en una situación complicada, enredada, porque hay un presidente que resulta de las elecciones, que es el presidente Nicolás Maduro, y ahora hay el presidente de la Asamblea, que también resultó de unas elecciones, que es elegido presidente interino de Venezuela, por la Asamblea Nacional, en un procedimiento aparentemente todo dentro del marco de la ley, ¿no? Claro. Sí. Y Trump lo reconoció. Y además está reconocido ya por el presidente Donald Trump. Entonces, lo que la gente debería de entender es que si ya lo reconocieron los Estados Unidos, entonces este es el presidente que debe de ser legítimamente reconocido en Venezuela. Entonces, eso me lleva a mí a establecer de que la política exterior norteamericana tiene un bloqueo de aprendizaje. Tiene un bloqueo de aprendizaje porque no supera la forma en cómo ellos actúan en Estados Unidos o con otros países. Y me hace recordar capítulos de la historia de los norteamericanos que utilizan toda una serie de acciones muy parecidas a las que nosotros estamos viendo. Si nos remontamos para cuando querían ellos apoderarse de la Florida, le hicieron una oferta de compra a los españoles. Los españoles, lógicamente, no la aceptaron. Entonces ellos promovieron con los indígenas de la localidad una revuelta. Estos solicitaron el reconocimiento de los norteamericanos y ellos inmediatamente se lanzaron a reconocerlos. A ellos, al final, los españoles ni vendieron y se tuvieron que salir del territorio. Igual pasó un tanto con Cuba, ¿verdad? Esa acción de colocar a alguien, ubicar a alguien, seleccionar a alguien de ese país que ellos quieren derrocar por cualquiera de las vías, ya sea política o militarmente, o con un desgaste económico o con una guerra psicológica, que no tiene que ser necesariamente militar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos ahora, y yo insisto en esto, es la repetición de muchas acciones de política exterior que los norteamericanos han venido actuando y contra Guatemala y contra Cuba, contra Nicaragua, contra Chile en su momento, contra Panamá, contra Grenada y ahora con Venezuela. Entonces, son acciones que rayan en la ilegalidad. Y vos te preguntás, pues, ¿por qué ellos insisten en repetir eso? Porque para ellos, o algunos de ellos, estas han tenido éxito. Pero cuando vos revisas bien la historia, no son más que acciones de fracaso histórico de política exterior. El caso de Guatemala, por ejemplo, en el 54. Sí. Mira, allí hay algo muy interesante. Decidieron derrocar a Jacobo Arbenz, montaron toda una acción psicológica, inventaron una gran fuerza rebelde que lo iba a derrocar. Hasta ahora los historiadores manejan dos cifras, entre 150 y 450 hombres que se entrenaron aquí en Nicaragua. Hay otro dato interesante. Dijeron que un submarino soviético desembarcó en las playas de Nicaragua y se entregó armas para apoyar al gobierno comunista de Arbenz, ¿verdad?
Inclusive criticaron el hecho que él suscribió unos acuerdos de defensa con Honduras y El Salvador y muchas otras cosas más. Seleccionaron a un ex militar que había sido sentenciado por el gobierno guatemalteco como que ese iba a ser el que lo iba a reponer. De tal manera que guerra no hubo, ¿verdad? Fue una guerra propagandística. Instalaron una radio clandestina, la CIA, en la frontera con Guatemala. De ahí inventaron todo un escenario de guerra que llevó al ejército a un estado de preocupación por los combates que tenían al mismo presidente y a la población. Porque además de eso, ellos distorsionaron la comunicación radial del ejército. Entonces, ni el presidente podía darle orden a su ejército, ni el ejército podía comunicarse con todas sus unidades dentro del país, y con unos bombardeos que hizo la aviación norteamericana, algunos puntos claves en algunas ciudades, sobre todo barracas militares, dio la impresión que si la fuerza rebelde que ellos habían creado fracasaba en su intento de derrocar al gobierno de Arbenz, venía la invasión norteamericana, que es otro ya nivel de presión mayor. Pero, por ejemplo, radio clandestina la tuvieron los cubanos. Nosotros también, la 15 de septiembre, que siempre están asusando. Bueno, aquí tenemos una oficializada que es la corporación y ve permanentemente pues lanzando toda una serie de acciones psicológicas, ablandamiento, de desinformación, de desprestigio para el régimen que ellos quieren utilizar. En Cuba pasó también eso. Entonces, lo ilegal siempre existe. No sé si te contaba el pasaje que le pide el de la CIA, Eisenhower, que le reponga 2 aviones. Y el del Departamento de Estado le dice que no apruebe esa operación porque la historia los va a avalar, se va a develar todo y va a avalar como acciones de ilegalidad. Pero más de eso le dijo que el Congreso apoyó, firmó, 2/3 del Congreso norteamericano firmó la carta de la OEA y le leyó el artículo 15, se lo rezó, donde ningún Estado puede de manera violenta, militarmente, agredir a otro. Y al final, el presidente Eisenhower aprobó la solicitud de la CIA de reponer los 2 aviones y no prevaleció la lógica, vamos a decir, el raciocinio analítico del secretario del Departamento de Estado. Pero Eisenhower le preguntó a él, mira, ¿y por qué me dijiste, por ejemplo, que solo íbamos a tener un 20% de logro? Porque nosotros trabajamos con imágenes, nosotros funcionamos con imágenes. Él, con 3 tomos que entró a esta oficina, nunca él iba a ganar esta batalla, ¿verdad? Nosotros tenemos imágenes con las cuales fácilmente logramos tomar decisiones en materia de política exterior. Y esto mismo de las imágenes, el régimen de Maduro, el régimen de Chávez, el malo de Chávez, el malo de Maduro, la relación Cuba, vamos a decir, China, la relación Venezuela-China, la relación ahora Venezuela-Rusa, siempre estos estereotipos de imágenes van a causar mayor influencia en la toma de decisión de política exterior norteamericana que la realidad misma. Porque nunca vas a escuchar que ellos te recen un colorario de todo lo bueno que ha hecho el régimen del comandante Chávez o de Maduro en función de sacar a los venezolanos de la pobreza que han vivido. Porque no es que están pobres ahora, han tenido problemas estructurales desde siempre y con tanta riqueza petrolera. Entonces, ese problema de las imágenes mucho cala en la política exterior norteamericana en materia de toma de decisión. Y por eso ahí la rapidez que se le hace el presidente Trump a reconocer, o sea, ahora a alguien que hace horas lo nombraron. Ok, pero bueno, esta era evidentemente una decisión ya tomada, pues, claro, porque el anuncio de la elección o del nombramiento de Guaidó como presidente interino viene prácticamente de ¿qué? Del 10, 11 de enero. Claro. Parte de una agenda, ¿verdad? Sí. Una agenda de desestabilización que tiene que ir grabar, porque los formatos de sacar a Maduro y de recambiar el régimen ahí es múltiple, ¿verdad? Que va desde lo que has visto vos con el golpe suave hasta la posible amenaza de una guerra entre Brasil, Perú y Colombia contra Venezuela. ¿Y será posible una guerra
en este continente, una guerra en un continente que habla de paz, que dice ser zona de paz. No sé, dejo la pregunta para después de la pausa. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. Quienes están siguiendo nuestra edición en vivo a la 1:00 p.m, les rogamos disculpas. Ha habido un bajón en el servicio de energía eléctrica que nos sacó temporalmente del aire, pero aquí estamos ya de regreso. Seguimos con esta conversación con Manuel Espinosa Jarquín. Hay varias figuras de lo que hemos venido conversando. Hay varias figuras. Esto de la cabeza de playa, digamos, es como la más usual, ¿no? Crear que fue, por ejemplo, el intento de Bahía de Cochinos, ¿no? En Cuba, que la invasión norteamericana, o la invasión con el apoyo norteamericano de exiliados cubanos permitiera tomar un territorio y ese territorio declarar un presidente y que ese presidente pedir la intervención norteamericana, ¿verdad? Ese ha sido como uno de los más comunes. Sin embargo, se han utilizado otras figuras, claro. Aquí en el caso de Nicaragua, por ejemplo, el tema del uso o del financiamiento a grupos irregulares, hemos visto en otros lugares del mundo el uso de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas para justificar ataques salvajes contra la población en general, contra países específicamente, ¿verdad? Y por ahí ha ido un tanto el asunto. Sin embargo, el cabeza para solicitar intervención, me parece que en el caso americano se encuentra en principio con una declaración latinoamericana que se opone. Más, los presidentes declararon que el continente latinoamericano, por lo menos, era un continente de paz. Claro. Bueno, también vos sabes que en los 80 siempre nosotros estábamos vigilantes a que esa cabeza de playa nunca se diera. O sea, porque eso es lo que iba a permitir el reconocimiento, ¿verdad? Etcétera. ¿Sabes? Yo veo, por ejemplo, esa firmeza de que el continente esté libre de guerra, pero aquí hay un problema enorme, y no es de nosotros, es de los norteamericanos. Los norteamericanos siempre se van a casar con lo ilegal en materia de política exterior. Hay un escritor que se llama John Prados, y él escribe en un párrafo, dice: cada vez que la CIA se involucra en la política exterior de Norteamérica, todo termina en una gran vergüenza y cuasi fracaso, ¿no? Entonces, todas estas modalidades que nosotros hemos venido viendo, sea en Guatemala, en Cuba, en Nicaragua, cuando vos te profundizás y decís, pero ¿por qué ellos actúan de manera irracional? Si tienen unas estructuras con unas infraestructuras excelentes, con presupuestos desbordantes, con la calidad del recurso humano bien preparado, porque no puedes decir que ahí todo es nepotismo, o que ahí todo es amiguismo, o que ahí te ponen a un analista de la noche a la mañana, a gente muy bien preparada. Entonces vos decís, ¿por qué esa brillantez analítica, por qué esa razón lógica no prevalece? Y los norteamericanos se terminan casando con lo ilegal y actuando de manera ilegal. Yo ayer le contaba ahí a otra persona un caso simbólico en Guatemala. Está reunido el jefe de la CIA, el secretario del Departamento de Estado y el presidente Eisenhower.
Entonces el de la CIA le dice a Eisenhower, miren, necesito que nos reponga 2 aviones que nos botaron los guatemaltecos en esta operación para derrocar a Arbenz. Viene el del Departamento del Estado y le dice, no, mire, le dice, no apruebe esto, porque esto en el futuro, en la historia, se va a dar a conocer y rayamos en lo legal. Pero además de eso, nosotros, los Estados Unidos, firmamos la Carta de la OEA y 2/3 del Congreso norteamericano lo aprobaron. Entonces, y en el artículo 15, le reza el artículo 15, está prohibido intervenir de manera violenta en los asuntos internos de cualquier país. Nada. Eisenhower le pregunta al de la CIA, si no todos los 2 aviones, ¿cuál es el resultado de la operación? 0. Y si te los doy, 20%. Entonces dice Eisenhower, pues no va a ser tan grave la cosa, ¿verdad? Y le permite los 2 aviones que lo repongan. Cuando se sale el del Departamento de Estado, le dice al de la CIA, pero eso del 20% no es cierto. Sí es cierto, le dice, pero si le he dicho que es un 90%, usted no me lo iba a autorizar. Cuando yo miré que el secretario de Estado vino aquí y 3 tomos de asuntos legales bajo su brazo, dije, tiene el caso perdido, porque nosotros actuamos por imágenes, no por una razón lógica. Entonces, ¿cuál es la imagen? La imagen primero es la del poderío norteamericano, la supremacía norteamericana. Maquiavelo dice, si vos tenés el poder y no lo empleas, vos no lo mereces, no mereces ostentarlo. Entonces tenés que perderlo y otro que entienda lo que es el uso del poder lo va a realizar. Entonces ellos, bajo esos preceptos maquiavélicos, vas a ver solo razones de poder. Y lo otro es de imágenes enormes de amenaza. Amenaza del comunismo, la amenaza, vamos a decir, de la revolución de izquierda en América Latina, etcétera, etcétera. Entonces, van a funcionar más en ellos, en su toma de decisión. Entonces hay un problema de percepción y de valoración, que se te convierte tradicional, porque los gobiernos, las instituciones, también aprenden como los individuos, tienen un proceso cognitivo de aprendizaje, pero los norteamericanos tienen un bloqueo de aprendizaje histórico. Han tenido muchos problemas, ¿verdad?, en sus acciones de ilegalidad en el plano exterior y las siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque a veces la gente humilde, sencilla, cree que realmente ellos buscan la libertad para los pueblos, que ellos prácticamente luchan por liberar a los pueblos y llevar la democracia, cuando todo es mentira. A veces ellos tienen estrategias de caos controlado que simplemente desestabilizar, llevar la destrucción y superar. Pero claro, eso se tiene que estudiar y repasar y dimensionar. Entonces, ¿qué más desastre cómo terminó su política hacia nosotros en los 80? O sea, un desastre de política exterior completa. Debieran de haber aprendido. Sin embargo, mira que al intentar de nuevo derrocar a un gobierno sandinista, ya cometieron los mismos errores de siempre y los quieren cometer en otro formato, como el que vos decías, el militar. Lo que sucede aquí es que ese bloqueo de aprendizaje del gobierno norteamericano está muy ligado a la repetición de operaciones o de acciones de política exterior que ellos creen que ya mejoraron. Por decir algo, en el 53 les dio resultado derrocar al iraní, ¿verdad?, a Mohamed Mossadegh. Le das un check-in, éxito. En el 54 derrotaron a Arbenz, le da otro check-in, éxito. Entonces, cuando ellos planean, vamos a decir, derrocar y destruir la revolución cubana en el 61, ellos creen que trasladar ese mismo andamiaje de accionar, ¿verdad?, la tipología de acciones, les va a dar el mismo resultado. Y viste que no les dio. No les dio, y hay otro pasaje muy interesante. El jefe de la CIA, Alan Dulles, le dice a Kennedy, que ya es el presidente cuando en el 61. Cuando Cuba, sí, ¿verdad?, lo de Playa Girón. Le dice, mírele, porque el Kennedy le dice, ¿qué resultado vamos a tener, verdad? ¿Los vamos a derrocar? Le dice, miren, en esa silla y en esta misma mesa está el presidente Eisenhower cuando le presentamos la operación para Guatemala, que fue un éxito. Pues yo le digo que esta contra los Castro va a ser mucho mejor.
¿Viste que le salió? Entonces, que la aprobó, ¿verdad? Le aprobó el Plan Trinidad, se llamaba, y al final le sale mal. Cuando quieren culpar a Kennedy porque no apoyó aéreamente la invasión, él dice, no, espérate, vos me dijiste que la gente de esta provincia iban a salir aplaudiendo y con los brazos abiertos a los invasores, y eso no pasó. Entonces yo no puedo pues continuar a una etapa mayor. Entonces, ellos siempre se van a casar. Primero, claro, la agencia va de alguna manera a inducir al presidente a que firme la acción ilegal, o por lo menos procure ordenar que se plantee y se planee para tener la lista. Es que eso te iba a decir, porque de repente me queda, o me daba como la impresión que, digamos, toda la parte maquiavélica de la operación y demás era solamente de los órganos de inteligencia o del mismo ejército norteamericano, o incluso solamente la inteligencia con la oposición del ejército norteamericano y el desconocimiento del presidente norteamericano. Pero aquí el sistema todo está metido, está involucrado. Así es. Y saben que lo que están haciendo no está correcto. No es correcto, ni está, o está más bien reñido con su propia ley. Claro. Sí. Entonces, ¿ellos qué pasa? Trasladan los sistemas que emplearon para otros. Por ejemplo, mira, aquí la Contra llegó hasta de 500 hasta 20,000 y pico se desmovilizaron. En la Operación Ciclón contra Afganistán eran 200,000 dushmanes. Ese formato ya es más amplio, pero es igual. Cuando voy a trasladar, por decirte algo, a estas proxy que usaron en Libia, es el mismo formato de la Contra y de los dushmanes en Afganistán, nada más que ampliado, ¿ya? Y luego vas a ver formatos similares en el golpe suave, que a propósito, Fanor Avendaño dice que yo la acomodo de alguna manera, ¿verdad? Esa es una discusión que vamos a armar. Estamos esperando, porque Fanor, entiendo yo que está fuera del país. Estamos esperando que Fanor regrese para poder armar esa discusión. Sí. Claro, siempre es grato debatir con él, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que estas modalidades de guerra política deben de ser estudiadas y comprendidas. Entonces, este mismo formato de golpe suave, ves que se repite, o se ha repetido en las últimas décadas en todos los países. ¿Por qué? Porque en una les dio resultado. En Armenia les dio un resultado hace poco, por lo de la energía, ¿verdad? Lograron hallar un asidero fuerte y volcaron a la población. En otros no. En el caso nuestro es histórico, no pasó. No significa que ya terminó. En el caso de Venezuela, eso sigue. Entonces, ellos siempre van a empujar por aquello que les ha dado resultado. Pero eso es un bloqueo de aprendizaje, porque al final vos vas a encontrar en otros exfuncionarios del gobierno norteamericano donde critican la toma de decisión en ese momento histórico en contra de ese país, X o Y país que ellos atacaron, y la crítica a eso. Hay algo muy interesante. Yo descubrí el otro día que cuando se armó el plan para la contrarrevolución en Nicaragua, el jefe que estaba a cargo de toda esa operación mandó a llamar a otro. Y le dice, mira, yo quiero que vos te hagas cargo de la Fuerza de Tarea Centroamérica. Así se iba a llamar la Fuerza de Tarea. Y este es el plan que vamos a montar. El otro lo examinó y dijo, no, hombre, esto no tiene un resultado o un final feliz. Agradezco, pero no me voy a casar con esto. Y en realidad, al final no tuvo un resultado feliz. Claro, nosotros pusimos los muertos, la destrucción fue para nosotros, el caos fue para nosotros, la sangre, el atraso económico, etcétera, etcétera, pero para ellos también fue. Entonces, y eso pasa en mucho de lo que ellos están haciendo. Con Venezuela, si lo aterrizamos un poco más a lo coyuntural, ya ellos no esperan la cabeza de playa, no esperan que ahí salga el líder y solicite el reconocimiento. Están tan apurados de que ahí el cambio de régimen se dé, porque el formato del golpe suave no les ha funcionado. Que ya lo están reconociendo fast track,
Hoy lo nombraron, ya yo lo reconozco y el otro se debe ir. El otro se debe ir y entonces te deja todos los yacimientos de petróleo y gas de lo que ellos se quieren apoderar. Y tal vez, y quiero aventurarme en asegurar que la medida psicológica que le metieron los rusos ahorita con la llegada de sus bombarderos nucleares les causó un efecto hasta como de la crisis de los misiles de octubre, ¿verdad? Porque la tecnología avanza. Ahora tal vez no solo tenés que ir a emplazar, a construir para tenerlos de a cuarta, ¿verdad? Llegaron, aterrizaron, vieron esto y lo otro, pero también están de a cuarta. Entonces eso les causó a ellos, creo que lo decía aquí en el programa del año pasado, el último que tuvimos, que en la psicología inclusive del alto mando militar norteamericano, esa visita causó mucho impacto. Entonces con mucha más apresurado a cambiar el régimen de Maduro. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. De esta última parte, me queda de repente una sensación porque, pues hasta, digamos, 1990 hablábamos de el enfrentamiento este-oeste, la Unión Soviética y los Estados Unidos y la defensa de posiciones geopolíticas, estratégicas para las dos potencias. Sin embargo, la Unión Soviética desapareció, Rusia prácticamente cayó hasta el fondo del barril. Hoy se ha recuperado, pero más bien de repente se habla ya no de un mundo bipolar, sino de un mundo multipolar. Pero, por ejemplo, decías, en el caso de Venezuela, la presencia de unidades militares rusas en territorio venezolano pudieron haber causado un efecto en los Estados Unidos para tomar decisiones más bien de apurar y llevar a la elección en la Asamblea Nacional Venezolana de Guaidó, de Juan Guaidó, y desconocer totalmente al presidente Nicolás Maduro. Pero con todo y todo, es decir, volvemos nuevamente, y ahí más bien me salen varias dudas, volvemos nuevamente al tema de el enfrentamiento bipolar, en un mundo multipolar. Veremos como posibles efectos, porque es decir, eso de Guaidó, no sé, pues es decir, el hecho de que haya dos presidentes en Venezuela como que no calza mucho, pues, claro. Es una cosa muy, muy rara. Realmente, ¿cómo va a ser? Porque lo cierto es que el presidente Maduro es el que tiene el gobierno, tiene los ministerios, claro. Tiene las instituciones de por lo menos del Ejecutivo, claro. Que van a llegar y se las van a quitar, van a mover al ejército para desalojar a los funcionarios que están en este momento, para poner a los funcionarios que nombre Guaidó. Ahorita metieron un embajador, nombraron un embajador para la OEA. Sí. ¿Van a mandar al embajador de la OEA en la OEA a la porra? Es lo que yo te decía, ese caos controlado que ellos quieren dimensionar, ubicar en todas las esferas de su acción de política exterior, es muy importante entenderlo porque al final, ya ves, no tiene ni pies ni cabeza. Y como un presidente de una nación, como decía aquí Cairo, donde habían los think tanks, ¿me entendés? Los más especializados, la gente más estudiada, logra hacer esa acción de ilegalidad contra un gobierno constitucional. O sea, de esa acción ilegal no puedes esperar más que otra aventura mayor ilegal, inclusive hasta la invasión. Y no hay que desconocer que los norteamericanos son los más incumplidos en materia de política exterior. Ellos te pueden dar un paso, 2 pasos, 3 y 4 pasos hacia atrás si eso les sirve a ellos. Invasión a Granada en el 83, aniquilaron a su líder, Maurice Bishop, ¿verdad?
con la excusa ahí que ser estudiantes, unos estudiantes ahí estaban corriendo peligro a la seguridad nacional, y le cayó la 42ª edición aerotransportada. Invasión a Panamá en el 89, se llevaron a Noriega, al presidente ahí, y lo metieron preso. O sea, ellos no tienen ningún respeto por ningún concepto de soberanía nacional ni el derecho internacional. Entonces, esto es un acto más de ilegalidad internacional de los norteamericanos, aceptar esa locura. Mira, yo creo que la política en Venezuela no se debe dictaminar en Washington, ¿verdad? Y no es el presidente Trump o un presidente norteamericano el que tiene que reconocer a X o Y presidente de X o Y país. Las políticas se deben de administrar, implementar dentro del país y dentro de los mismos ciudadanos. Y es cierto, nadie nunca está conforme con el gobierno que esté. Hoy estás vos con el que está, yo no, mañana puedo estar yo con el que viene, vos no, y eso es un dilema. Pero no tiene que estar un tercero soberano del cielo para imponer eso, ¿verdad? Entonces, los colombianos no tienen más, los venezolanos no tienen más que entender todo este mosaico de acciones ilegales de política exterior que hablamos para seguir, como ustedes, para estar preparados y seguir gobernando. Si no, el mundo, cualquiera ahorita puede entender que realmente mañana sale Maduro y que realmente el embajador que mandaron a la OEA es el válido, pero todo es ilegal. Pero es que claro, a ver, mira, es decir, es que yo le estoy dando vuelta a eso al embajador, por ejemplo, en OEA. La primera medida fue desconocer en la OEA el gobierno del presidente Maduro. Sí. Esa fue la primera. Claro. El mismo día que él está tomando posesión. Y ahora, esto es decir, eso significa, porque el embajador lo nombra la Asamblea Nacional. Claro. Es decir, va en la ley venezolana e incluso en la nicaragüense está estipulado de esa manera, que los embajadores los nombra el presidente, pero los ratifica la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, contaba con la aprobación de la Asamblea Nacional. El embajador que ha estado hasta ahora de Venezuela contaba con la aprobación de la Asamblea Nacional. Sin embargo, al desconocer al gobierno, desconocen todo nombramiento, toda acción que ha hecho el gobierno, incluso pasada, porque continúa representando al gobierno que hoy la OEA no reconoce, pero al mismo tiempo la OEA reconoce a Guaidó, por lo menos eso fue lo que dijo el secretario general, lo que me hace suponer que le van a cerrar la puerta al embajador venezolano. Y lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer. No llevaron a uno de aquí al Consejo de Seguridad de la ONU, y el boliviano preguntó: ¿y qué hace este aquí? ¿Verdad? O sea, de nuevo, ellos construyen todo un andamiaje de lo que ellos pueden hacer, pero que sea lógico o sea legal, eso es yo creo que ese es el tema principal. ¿Propuso Maduro a este nuevo embajador que mandó a la Asamblea? No, como bien vos decís, desconoces al gobierno, entonces comienzan a mandar a ellos. Es un golpe de Estado. Sí, pero acuérdate que reconocieron a Guaidó como presidente, y Guaidó propone a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional le aprueba a este nuevo presidente, a este nuevo embajador. Sí, pero no lo ha propuesto el Ejecutivo. Pero es que bajo la lógica de la OEA, que el presidente Guaidó y no Maduro... Fíjate que eso, bajo la lógica de la OEA, tiene la OEA una lógica, y esa lógica ¿a quién le funciona o a quién le sirve? Yo no sé si vos leíste un libro de un inglés que se llama Graham Greene, Nuestro hombre en la mano. Entonces ese término siempre se utiliza para hablar de aquel animalito que tenés al otro lado, y a veces hay unos que también cometen una serie de acciones tan absurdas o tan ilógicas que también te ayudan a vos, ¿verdad? Y vos pensás, hombre, ese tipo, vamos a decir, Almagro no será nuestro hombre en la OEA, por decir algo, con tantas cosas ilógicas que hace, porque con tanto accionar, yo solo puedo predecir
que a la vuelta de la esquina esa organización no solo ya está rayando en lo ilegal, tiene que cambiarse y sustituirse. Porque siempre hay un periodo de revisión, no es de borrón y cuenta nada, de revisemos. Y el caminar histórico, y sobre todo en los últimos años contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba, el pronunciamiento que hizo Almagro contra Cuba ahorita, es lógico. Ellos están llamando hasta la guerra. La organización que debe de tratar de mantener, vamos a decir, la paz regional, llama a la guerra, a atacar a aquellos países que no son de su agrado. Entonces, es como a veces, no sé si te ha pasado, pero me parece que tiene una forma muy lógica de proceder. Sí, lógica desde ese punto de vista. Es decir, está atacando a la que Estados Unidos llama la troika del mal, ¿no? Sí, ¿Ah? sí. Pero fíjate una cosa, con todo este rollo que hubo ahora recién con la declaración del Parlamento Europeo, la declaración de Auretegui, y la declaración de el español Borrell, ¿ah? Que me llamó mucho la atención esa declaración de Borrell, que fue el que anunció que efectivamente ya se había restablecido el permiso para la visita de los eurodiputados a Nicaragua. Pero decía él, me parece que que le va a tocar a la Unión Europea hacer el papel de mediador por cuanto la OEA ha perdido credibilidad. Claro. Este es un abanico de posibilidades, ¿verdad? Siempre hablamos de posibilidades, unos quieren que se mantenga, vamos a decir, la iglesia, otros quieren ver ahí a la OEA misma quisiera estar ahí teniendo un papel preponderante, otros quisieran que estuvieran estos dos más la Unión Europea, y mucho se ha conversado, hablado sobre esta visita de la Unión Europea. Unos acentúan la posibilidad de sancionar al gobierno, y eso es lo único que enfatizan en sus noticias, para causar pues vamos a decir la sensación esperada, el pensamiento adverso esperado. Sin embargo, continúa hoy siendo todo un abanico de posibilidades. Ellos tienen que venir, conocer la realidad que vive el país, conversar con unos, conversar con otros, y si nos conviene a nosotros sobre todo, ¿verdad? Tampoco vengo aquí y tomarse el papel como por ejemplo de la CDH Abrao. Yo creo que él sueña con ser el segundo William Walker de este país. Habla, interviene más. De alguna manera pensó, me parece a mí, que él era la CICIG en Guatemala, ¿no? Sí, no. Es decir, un suprapoder. Entonces, y que su palabra pesa más que la Biblia. Hay que, con un poco de broma, hay que decirlo, porque voy a escuchar a ese funcionario y él es el dueño del país. Y él es el dueño de la realidad. Y entonces, lógico, hace un efecto psicológico, y ese efecto es el reproductivo al resto de adeptos que piensan en mantener una situación de cambio en Nicaragua. Entonces, yo creo que hay que esperar que vengan, si tienen algo que proponer, si les conviene a la legalidad del país, ¿verdad? A la realidad que vive el país, o tal vez no traen nada. Tal vez, como dice un amigo, solo vienen a asustar a los que se asustan. Entonces habría que dejar a ver qué hay, porque el mundo es interdependiente. Europa misma está muy dividida, está muy emproblemada. Como decía, ya no hay un bipolarismo, ¿verdad? Hay una nueva situación de multipolar, y los actores son diversos y los intereses son diversos. El escenario de la Guerra Fría cambió por completo, ¿verdad? Los intereses ideológicos cambiaron, las posiciones ideológicas en algunos no, pero como motor y motivador de las relaciones internacionales actuales no es lo principal. Entonces habría que ver, porque los mismos europeos tienen sus propios problemas en su propio espacio continental,
Y si un organismo local como la OEA está tan desprestigiada y carente de validez, uno extrarregional tendría que tener mucho esfuerzo y hacer mucho esfuerzo por mantener un papel, vamos a decir, preponderante. Léase, en Siria, en Libia, en el mundo árabe, no han tenido un peso mayor para la solución de X o Y conflicto. Lo más interesante que he escuchado es al político italiano decirle 4 verdades a Francia, ¿verdad?, en función de cómo ellos mantienen todavía el sistema colonial, ¿verdad? Entonces, a estos países o a estas organizaciones internacionales hay que verlas con bastante soltura, frialdad y realismo político, de entender lo que realmente son y lo que realmente pueden hacer. Ok, pero necesitan países como Venezuela, Nicaragua, un padrino que los defienda frente a los Estados Unidos. Es decir, pensando un poco en lo que dijiste de la presencia de fuerzas militares rusas en territorio venezolano para los ejercicios que hubo en Venezuela, y que tuvieron su impacto en los Estados Unidos, ¿necesita entonces tener un padrino o necesitamos los países tener un padrino? Voy a hacer la pausa para que hablemos de esto al regresar en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. ¿Es necesario tener padrino para defenderse de los Estados Unidos de alguna manera, pues? Bueno, es una pregunta interesante y te felicito por ella, porque la respuesta debería ser no, ¿verdad? Los pueblos deberían de vivir en santa paz, pero mientras haya un Estado agresor con intereses imperiales como los norteamericanos, no solo necesita tener, con la capacidad militar que ellos tienen, no solo tienen que tener un padrino, sino 40, ¿verdad? En función de sobrevivir. Porque el problema es, claro, nosotros vemos de abajo hacia arriba y vemos la magnitud del poderío, por ejemplo, militar y económico norteamericano, pero también entendemos que hay otros que están a la par, y ellos también tienen un problema, tienen un temor internacional. Yo te digo, esa visita de entrenamiento que tuvieron ahí los rusos en Venezuela les causó tanto, vamos a decir, influenciamiento psicológico, como el mismo juego de la crisis de los misiles, la instalación de los misiles en Cuba en octubre, que es un tema que no está, por lo menos en el país, con mucha profundidad, no se conoce. Pero cuando vos mirás la estrategia soviética de instalar esos cohetes en Cuba, vos mirás que es una medida de ablandamiento psicológico que funcionó a la perfección, porque también ellos entraron en pánico, y al final, cuando comenzaron a valorar las apuestas, vieron que ellos tenían mucho que perder. Entonces estas naciones también poderosas, cuando se encuentran a otro gigante igual que ellos, entienden que son juegos de suma cero, al final no va a haber ganador. Entonces todo lo que has construido en los 200 y pico de años de historia de los norteamericanos se puede ir. Pero es que, es decir, te pregunto porque qué pasa, a ver, que yo recuerde cuando fue electo el presidente Chávez, sí, él no llegó a pelearse con los Estados Unidos, él lo que llegó fue a recuperar Venezuela para los venezolanos. Claro, claro. Si eso significa un pleito con los Estados Unidos, esa es la visión de los Estados Unidos. No fue tal vez necesariamente, aunque bueno, de alguna manera tiene que ver, pues, sí, realmente, pero no era un pleito dirigido hacia los Estados Unidos. No es Venezuela se va a enfrentar a los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos sí se enfrentó a Venezuela en el caso de Chávez. Lo mismo ocurrió aquí en Nicaragua en el 79, claro. Vuelve a ocurrir con la toma de posesión del presidente Ortega, y aunque había una buena relación con los Estados Unidos aquí en Nicaragua, de alguna manera era una piedra en el zapato de los Estados Unidos. Es decir, y tenía que deshacerse, aunque no estaba peleando, tenía que deshacerse tanto de Chávez y Maduro en Venezuela como de el gobierno sandinista en Nicaragua. Es decir, de alguna manera Estados Unidos empuja, vos decías, no es necesario ir a buscar, o no debería de ser necesario ir a buscar un padrino, pero de alguna manera estos países que no tienen el poderío militar y el poderío económico de los Estados Unidos tienen que buscar
¿Ahora quién me va a defender? Así es. ¿Ah? Es justificable. Es justificable, mira, y es que la realidad de la historia es esa. La izquierda en los países triunfa porque hay un problema social inmenso de pobreza, de falta de educación, salud, todos los problemas estructurales que nosotros conocemos. No es la prioridad irse a agarrar a 15 rounds con los norteamericanos. El problema es, de nuevo, la percepción, la imagen que ellos tienen en política exterior. Este es su patio trasero. Así de sencillo. Entonces, triunfó la revolución en Cuba, le derrocaste a una dictadura afines a ellos. Le quitaste su ficha. Derrocaste aquí a Somoza, le derrocaste otra vez a su ficha. Entonces, como ellos se han apoderado del continente, entonces todo aquello que no se subordine a ellos va a ser mal recibido y por lo tanto debe ser erradicado. Esa es la imagen y la percepción constante que manejan los norteamericanos. Por eso te decía, ellos tienen un bloqueo de aprendizaje. Porque vos lees, me acuerdo ahora, la comisión bilateral del Congreso en el 83 que hicieron los norteamericanos sobre la situación en Centroamérica. Y ellos hacen un estudio exhaustivo sobre las causas de la aparición de la izquierda en el poder en la región, y son netamente socioeconómicas, no son ideológicas, ¿verdad? Entonces, que vos tarde o temprano sabés que porque le estás afectando el andamiaje económico a ellos en tu región, ellos te van a montar un golpe tarde o temprano. Si nosotros en esta segunda etapa del 2007 hasta ahora, es porque se caminó en el filo de la navaja, pero no es porque ellos ya hayan estado dormidos, arreando moscas, donde ellos planean todas estas operaciones ilegales. Las operaciones las tienen por centenares y solo están esperando que le diga, dame una. Entonces ahí los mismos esos van y la plantean y ejecútese, pues. ¿Qué pasó con Irán? En el 53 era el tema del petróleo. Aquel quería nacionalizar su petróleo, tenía problemas con los británicos y entonces los norteamericanos querían el control de ese petróleo en esas tierras que nada tienen que hablar, hacer ni decir porque hasta hablan y piensan diferente, ¿verdad? ¿Qué pasó en Guatemala? El problema de las bananeras. Nacionalizar la producción y comercialización del banano con aquella compañía, Fruit Company. La United Fruit Company. Le cayeron. Entonces, como este es el patio trasero de ellos, vulgarmente dicho, les tenés que trastocar sus intereses económicos. Y ellos, vos sabés, he dicho, follow the money. Ellos siguen el dinero. Y entonces, en esa intención de follow the money, pues ahí está el cantito de sirena de la libertad y la democracia. Yo te aconsejo una película muy interesante que se llama Juegos de Guerra, creo. Yo creo que lo hablamos la vez pasada. Es sobre cómo ellos montan toda la guerra en contra de Afganistán. Y ellos logran... Juegos de Guerra es la película más reciente, porque hay una de los 80 que es más ficción. Sí, esa es la reciente con Julia Roberts y Tom Hanks. Que hace un senador que le introduce el apoyo a los dushmanes, a los contrarrevolucionarios afganistanos, de los famosos Stinger, y que con esos Stinger pues le comienzan a bajar los helicópteros y los aviones a los soviéticos, y supuestamente eso es lo que provoca la retirada del ejército soviético de Afganistán. Miles de millones invirtiendo para la contrarrevolución. Claro, ese es un mif, porque eso es mentira. Ellos, no fue eso lo que procuró la retirada de los soviéticos, pero te la ponen así. Y entonces el tipo de la CIA, que es el que trabajaba al congresista norteamericano, que lo apoyaba, al final de la película hay una reunión. Ya los soviéticos se fueron, ya están ellos ganando la guerra, y entonces en la misma reunión donde discutían el presupuesto para la contrarrevolución afgana, él dice, bueno, ya se fueron estos, necesitamos escuelas, hospitales, este país quedó destruido, en parte lo hemos destruido nosotros, necesitamos esto, y todo el mundo lo quedó viendo como loco.
Y dice, ¿y este qué le pasa? Y él insiste en el tema. Y le dice, cambiemos el tema, pues veamos otra situación en otro lado. No les interesa. Lo dejaron en el... Si cuando entraron los soviéticos en el 79 vivían en la época de Jesucristo, ¿verdad? Ya en el 89 los habían trasladado, no sé, a la era cavernaria. Y vos viste, todavía ahora siguen ahí tantos años y están cada día más atrasadas esa gente. Entonces no hay una intención de procurar ni beneficio ni bienestar. Pero claro, cuando vos estudiás o mirás la riqueza en gas, piedras preciosas, el opio mismo de Afganistán, pues mirás que eso es una suma suculenta de plata, y la posición geográfica que tiene ese país para desestabilizar, llámese en aquel entonces Unión Soviética, ahora Rusia, ¿ya? Entonces, son otros los planes, son otros los propósitos, maquillados con algunos colorarios, ¿verdad?, de discurso, pero al final son todas acciones ilegales. Ok, quiero agradecerte, Manuel, que hayas estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Nuestro agradecimiento también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Antes de despedirme, estamos pendientes de amarrar el programa con Fanor. Sí, claro, claro. Sí. Gracias por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.